Muy buenas lunas, mi gente hermosísima y preciosísima, bienvenidos sean una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un video un poco diferente, pues parte de la información que habrá aquí se basará en una pequeña parte en chisme histórico, pero claro que también contendrá información fáctica. En algunas partes sentirán que estoy tratando de esquivar algunas palabras y tendrán razón, y es que algunos sitios de los diferentes puestos sí están un poquito pesados de tratar. Y si hago libre uso de la palabra, seguro me censuran el video, así que andaré caminando sobre minas aquí. Pero no importa, espero poder hacerlo bien y entretenerlos un rato. Sin más, vayamos ya con el tema que veremos hoy, que se titula 5 relaciones pasionales, tóxicas y extrañas de autores literarios, que si ya las conocías, pues te las recuerdo. Número 5. Schopenhauer y su madre. Empezamos duro con el querido maestro Schopi, cuya relación con su progenitora no fue del todo buena en realidad. De todos los puestos, este será el único en el que la relación no será de noviazgo o pasional, pero sí que fue una relación algo tóxica y que le dio un vuelco a la vida tanto positiva como negativamente a la vida de Arthur. Filósofo alemán nacido en Polonia el 22 de febrero de 1788, Schopenhauer es reconocido hasta el día de hoy como uno de los más grandes filósofos y mentes más brillantes de su época, reconocido también por su filosofía pesimista, de la cual se han hecho un sinnúmero de memes. El padre de Schopenhauer, Heinrich Schopenhauer, muere en 1805, y su esposa Johanna, con 2 hijos, Arthur y Adele, fruto del matrimonio con el finado, ve esta situación más como una liberación que como una tragedia, empezando a buscar el desahogo mundano y cultural que siempre anheló, siendo que ese lastre de matrimonio con un hombre 20 años mayor que ella había llegado a su fin, vendiendo así el negocio familiar y trasladándose de Hamburgo a Weimar con su hija Adele, pero sin Arthur, quien decidiría quedarse bajo la tutela de un comerciante viejo amigo de su padre. Las dificultades con su madre, que por cierto había sido también escritora, aunque de la onda optimista, empezaron bien temprano en la juventud del escritor, que nunca pudo superar la ligereza con la que su madre rápidamente se olvidó de su padre tras su muerte, pues para ella el matrimonio con el padre de Arthur siempre fue más un tormento impuesto que una relación de cariño, lo cual siempre molestó al escritor, provocando que éste la menospreciara a ella y a su trabajo. Sin embargo, de algún lado debía haber sacado a Arthur ese carácter fuerte y provocativo, y muy probablemente fue de su madre, pues ésta ni se acongojaba ni sufría por los continuos ataques de su hijo, al contrario, se los devolvía con agudeza e ingenio e incluso le regresaba la burla. En fin, que esa relación era de verdaderos lobos y un momento de descuido haría que el más despistado de ambos se tragara la crítica. Una vez llegada a Weimar, Johanna, de clase burguesa toda su vida, supo muy bien crear las oportunidades y encontrar la forma de sobresalir en aquella ciudad, y llevando a cabo acciones, bien por interés propio, bien por su buen corazón, la cuestión es que se ganó el favor de uno de los escritores con más renombre en aquella época, Wolfgang von Goethe, autor de la magistral obra Fausto, haciendo que más adelante Arthur conviviera con él y otros escritores a los que llegó a admirar profundamente. Sin embargo, fue una carta de su madre, alentándolo a dejar Hamburgo y a perseguir su deseo de conocimiento, como Schopenhauer al fin encuentra el último impulso que necesitaba para seguir su camino por la filosofía. Así que, nos guste o no, y a pesar de todos los reproches que Arthur pudiera echarle a su madre, a ella es a la que le debemos hasta el día de hoy que un joven Schopenhauer tuviera el ánimo de no dedicarse a la carrera de comerciante, como se lo había prometido a su padre años atrás, y tengamos todas sus magníficas obras literarias. Al final, para no alargar demasiado el cuento, ambos tuvieron el final que muy probablemente deseaban. Johanna murió en el año de 1838 teniendo todo lo que en su vida de juventud le fue negado, acomodada, con éxito y reconocimiento en su época, sin pasar a la posteridad, pero realmente dudo que ella alguna vez haya querido eso, sino más bien siempre fue en busca del placer del momento, siendo recordada hoy en día solo por ser la madre del filósofo y quedando prácticamente olvidada en la literatura. Y Arthur, muriendo en 1860, con una fama alcanzada un poco tarde, pero al final viviendo lo suficiente para gozar de su renombre y viendo cómo su obra era digna de elogios, pasando a la posteridad como una de las mentes más brillantes de su época. Número 4. Oscar Wilde y Lord hijo de la Douglas. Y si hablamos de relaciones tóxicas, les presento a su Chernobyl en la vida de autores literarios. ¿Recuerdan en Forrest Gump la relación tóxica que tenía Jenny y Forrest? Bueno, pues por lo menos en esa película a la que se la termina cargando el payaso es a la tóxica. En esta historia de la vida real, quien termina muriendo de tristeza es el pobre Wilde. Que bueno, siendo honestos, ambos fueron de cierta manera tóxicos en esa relación, pero es que Alfred Douglas sí se pasó, a mi punto de vista, muchísimo de pistola con Oscar.
Oscar Wilde, nacido en Irlanda el 16 de octubre de 1854, fue un escritor, novelista, poeta, dramaturgo y un gran y hermoso ser humano, y creo que está de más decir que uno de mis autores favoritos. Digo que fue novelista a pesar de que solo escribió una novela, y curiosamente es quizá por lo que más se le reconoce en estos tiempos. Me refiero al retrato de Dorian Gray, pero fuera de eso tiene muchísimos escritos más, igual o más hermosos que ese. El príncipe feliz, el gigante egoísta, el ruiseñor y la rosa, el pescador y su alma, que en particular este es mi cuento favorito. Y así podría seguir y seguir, pero me estoy desviando del tema, así que volvamos de nuevo a esa relación que arruinó literalmente su vida y su carrera. De este que fue el más trágico evento de su vida, incluso escribió una obra en forma de epístola dentro de la misma cárcel de Reading. En ella cuenta cómo conoce a Lord Alfred Douglas, escritor y poeta que en realidad solo fue conocido por la relación que tuvo con Wilde. Le reprocha también muchas de las cosas que se dijeron y de las que él fue acusado por culpa de Douglas, desde el hecho de que mantuvo relaciones con él, lo cual en Inglaterra era delito en esos tiempos, hasta indecencia grave. Explica cómo en su relación él siempre apoyó a Alfred, que él no tenía talento y que siempre estuvo a su sombra, que le guste o no, la poca o mediana fama que alcanzó era solo porque estaba bajo su ala. Relata también un viaje en el que Douglas vivía a expensas totalmente de Wilde, de cómo en ese mismo viaje Douglas cayó enfermo y Oscar siempre estuvo al pendiente de él, pero cuando Wilde fue quien contrajo la enfermedad, Douglas se la pasaba en fiestas y reuniones dejando solo a su suerte a Wilde. Cuenta todo el daño que le provocó no solo a Alfred, sino toda su familia, los cuales lo intentaban chantajear económica y emocionalmente, y al final como Alfred nunca fue a verlo ni siquiera una vez cuando por culpa de su familia él había caído preso en Reading. Pero después de todo, Wilde, con todo el cariño que sentía por Douglas, lo perdonaba y eximía de toda culpa, rogándole que si podía lo visitara al menos una vez. De todo el texto eso es de lo que más o menos me acuerdo, pero en serio que si fue así, Douglas fue de las personas más tóxicas de las que jamás había escuchado. Sin embargo, y a pesar de toda la admiración que le tengo al maestro Wilde, sí creo que mucho de lo que pasó también fue por su culpa, por no romper lazos con esa persona tan horrible, aunque entiendo lo que es estar cegado por el amor. Para cuando abandonó la prisión en 1897 estaba ya en muy malas condiciones, tanto físicas, económicas y emocionales, pasando de tener una visión de lo más hedonista de la vida a una profunda decadencia. El maestro Wilde, lastimosamente, murió pobre y proscrito en París el 30 de noviembre de 1900. Número 3. Friedrich Nietzsche y su rara vida amorosa. Bueno, seamos honestos, desde la perspectiva social general, que no era raro en este hombre. Alrededor suyo giran múltiples historias, nacidas muchas ellas desde la ignorancia, como que era fiel partidario del nacionalsocialismo o que era homófobo, pero que al mismo tiempo tenía una relación carnal con el famoso músico Richard Wagner, la cual terminó cuando éste dijo que Nietzsche ya se estaba quedando ciego por ajusticiarse tanto al ganso. Y no es broma, Wagner de verdad escribió esto en una carta. Pero entre todas las cosas que se dicen de él, solo tocaremos aquí lo que respecta al tema romántico maternal, porque sus relaciones fueron, creo yo, muchas veces nacidas de las carencias de una sana tutela materna. Friedrich Nietzsche, nacido en el Reino de Prusia el 15 de octubre del año 1844, fue un filósofo, escritor, músico y poeta reconocido hasta el día de hoy como uno de los principales pensadores cuya influencia ha sido enorme dentro de la historia y la cultura occidental. Contrario a nuestro quinto puesto, el maestro Schopenhauer, a quien por cierto Nietzsche siempre admiró, la madre de Friedrich fue muy sobreprotectora, lo cual afectó de maneras más bien negativas en su vida, encontrando madres sustitutas en las mujeres que llegaban a su vida, que no fueron pocas y casi siempre mayores que él. Nietzsche no se andaba con mamadas y era un romántico empedernido, pues apenas unos días después de conocerlas ya quería casarse con ellas. Bueno, no sé si eso es ser romántico o es ser intenso, pero siempre fue rechazado. Y es que le pasaba lo que a algunos de nosotros nos pasa, nos enamoramos de alguien que no se fije en nosotros y ya nos queremos casar. Pero cuando llega alguien que sí nos quiere y sí aceptaría casarse con nosotros, pues como que perdemos el interés en esa persona y somos nosotros los que no nos queremos casar. Pero en fin, ya me estoy desviando del tema otra vez como es mi costumbre. El punto es que a Nietzsche no le faltaron las mujeres en su vida. A algunas las veía como una figura protectora materna y a otras como futuras compañeras de vida. Pero por una u otra razón la cosa nunca culminó en matrimonio. Pero dentro de todas ellas hubo dos, además de su madre, que influyeron en gran medida en el desarrollo de la vida de este filósofo. Su propia hermana, Elizabeth, que compartía esa obsesión medio enfermiza que tenía también su madre por él,
y una mujer llamada Luz Salomé, alias la Banshee sin sentimiento Salomé. La primera siempre estando detrás de Nietzsche y sintiendo celos más que de hermanos cuando éste mostraba cierto interés romántico por otra mujer. Se tuvo incluso sospechas de que hubo allí una relación más allá entre Nietzsche y su hermana, pero esto ha sido desmentido múltiples veces y no hay pruebas más que los desvaríos de algunos que por propaganda quisieron darle veracidad a esta historia. Si bien es cierto que su relación era medio extraña, pues no hay pruebas de que llegaran a nada más. Y después tenemos a la que fue la peor ruina romántica de Nietzsche, según mi opinión, la señorita me vale madres lo que sientas Luz Salomé, a quien conoció por un amigo que tenían en común, Paul Ree. A ella, sin embargo, jamás le interesó de manera romántica a ninguno de los dos. Ella solo los veía como medios para obtener más conocimiento y listo. Le atraían las mentes brillantes, pero nada sentimental y mucho menos hacer el delicioso con ellos. De hecho, con nadie. Y bueno, entre un insistente e intenso Nietzsche que ya se quería casar antes de conocer a Salomé y una Salomé que se preocupaba solo por sus propios intereses, pues la cosa nunca resultó y terminaron separándose. Más adelante, Luz Salomé se casó con un aliade que la amenazó con quitarse la vida si no se casaba con ella. Ella sí se casó, pero jamás dejó que el matrimonio se consumara, y después de muchas discusiones y peleas terminaron con un acuerdo en el que él se quedaba en casa adorándola como buen aliade y ella salía a meterse en la cama de diferentes amantes haciendo su deseo carnal. Bien bonita esa relación. En fin, que él se murió en 1930 y ella 7 años después. Pero, regresando con nuestro superhombre Nietzsche, él jamás pudo superar el romance fallido con Salomé, y puede que por ese motivo o por otros, aún se ignora cuál fue exactamente la causa, sufrió un colapso mental en 1889, visitando centros de salud mental y al final quedándose a cuidado de su hermana Elizabeth, que por más rara que vean su relación, al final cuidó con amor de su hermano, hasta que finalmente falleció por neumonía en su casa de Weimar el 25 de agosto de 1900. Número 2. Edgar Allan Poe el norteño. Pues pasamos a hablar del tema que trataré de tocar con pinzas, pero que me parece interesante y curioso y por eso me arriesgo a hablar de él. Y me refiero a la relación sentimental que tuvo el escritor y poeta Edgar Allan Poe con Virginia Clemm, quien era su prima hermana. Aviso de una vez que aquí yo me reservo totalmente mi opinión, solo les dejaré los hechos históricos, los cuales los toco porque me parecen interesantes, y la cuestión de si está bien o mal o de si es correcto o incorrecto lo dejo a su discreción. Aclarando esto, continúo. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, fungiendo durante su vida como periodista, poeta, crítico y escritor, pero conocido más por su faceta de poeta y escritor, siendo altamente reconocido principalmente por sus escritos de terror como El gato negro y El cuervo. La relación de cariño entre Poe y Virginia empezó cuando sus familias vivieron juntas en Baltimore en el año de 1829, siendo que Poe contaba con 20 años y Virginia aún era muy joven. Tiempo después, y debido a la situación económica que pasaba la familia y todo el país en esos años, el joven Poe tuvo que viajar a Richmond, donde trabajó como redactor en el Southern Literary Messenger, y aun cuando estaba lejos de Virginia, seguía guardando el mismo cariño que sentía por ella, hasta que en 1836 se pudo llevar a cabo el matrimonio, alentado y apoyado por una de sus tías y a expensas del padre de Virginia, quien no aprobaba el matrimonio. Al final el matrimonio se llevó a cabo presentando papeles falsos, pero se tienen sospechas de que ellos ya se habían casado un año antes, en septiembre de 1835, teniendo Poe 27 años y Virginia siendo aún muy joven. Respecto a este matrimonio tan escandaloso, muchos historiadores, estudiosos de la vida de Poe, biógrafos y testimonios de conocidos de la pareja en esos tiempos, alegan que el cariño que sentía Poe por Virginia era un amor libre de deseo lujurioso. Incluso algunos sugieren, después de estudiar los datos, que Virginia murió virgen, pues Poe tenía disgusto y hasta repulsión por el acto carnal. Si evito decir la palabra con X es porque YouTube muy probablemente me bajaría el video. De hecho, no sé siquiera si me lo dejen arriba por andar hablando de estos temas, por más cuidado que esté tratando de tener. Pero pues siguiendo con el tema, se dice que Edgar amaba profundamente a Virginia, diciendo que no había criatura más perfecta que su mujercita, y según relatos de algunos de sus conocidos, decían que ella correspondía con el cariño casi idolatrándolo. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, ya que Virginia contrajo tuberculosis en 1842 y murió 5 años más tarde, el 30 de enero de 1847, a la edad de 24 años. Poe, devastado, intentó ahogar sus penas en el alcohol, pero un año más tarde, en 1848,
se reencuentra con su amor de la niñez, Sarah Elmira Royster, con quien empieza a entablar una vez más una relación sentimental. Ambos hablan de matrimonio, pero este nunca se lleva a cabo, ya que el 7 de octubre de 1849, Poe muere en circunstancias misteriosas en la ciudad de Baltimore, quizá por la mala condición anímica que le dejó la partida de Virginia, y que al final nunca pudo superar. Debo admitir que al investigar este puesto no pude evitar sentir cierta melancolía al leer cómo murió Virginia, y si me permiten quisiera terminar este puesto con un poema acróstico que ella le escribió a Poe un año antes de morir. Les dejo la imagen del poema original en inglés y leeré el poema en español. Deseo vagar siempre contigo, queridísimo, mi vida es tuya. Dame una cabaña por hogar cubierta de una espesa enredadera, lejos del mundo con sus pecados y sus preocupaciones y del cotilleo de muchas lenguas. Solo el amor nos guiará cuando estemos allí. El amor curará mis débiles pulmones. Qué tranquilas horas disfrutaremos sin cuidarnos de los demás, en perfecta calma gozaremos, apartados del mundo y sus reclamos. Siempre tranquilos y felices viviremos. Número 1. El rey del delicioso, el marqués de Sade. Y si vamos a hablar de relaciones carnales y lujuria desenfrenada, ¿cómo no poner a este ilustrísimo señor, el marqués de Sade? Nacido el 2 de junio de 1740 en París, Francia, quien anduvo metiendo su porquería por todos lados y quien le hace más justicia al viejo refrán: en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Pero con este hombre quisiera darle un poco la vuelta al tema principal de este video, porque creo que está de más hablar de todas las aventuras amorosas y depravadas que tuvo el maestro Sade. La historia lo puso ya como el probable puerco mayor de todos los tiempos. Todas sus obras fueron causa de polémica y alboroto en sus tiempos y aún hoy en día. De hecho, por todo lo que escribía fue muchas veces juzgado, condenado y perseguido. No fueron pocas las veces en las que cayó en la cárcel por su forma de pensar, pero también por su modo de vida en extremo libertino y hasta criminal. Vamos, que Sade quemó su vida como quiso y disfrutando de los placeres terrenales como todo un grande, pasando por siempre a la posteridad por todo lo que significó su vida. Sin embargo, algunas veces se olvida que, sea como sea que haya vivido don Antoine Alphonse François de Sade, y a pesar de todas sus perversidades, él fue un erudito en su época, además de estudiar en la escuela de caballería y haber participado en la Guerra de los 7 años. Sus obras indignaban a la aristocracia y a la clase burguesa no solo por ser obscenas, sino, según mi opinión y la de muchos otros, también porque Sade dejaba ver la hipocresía y lo miserable que era esta alta sociedad, que veía a la gente marginada y pobre como poco menos que simples objetos. Y esto se da a notar mucho más fuerte en uno de sus escritos más famosos, las 120 jornadas de Sodoma, dejando entonces ver que su moralidad, de la que tanto presumían, no era más que una inmunda máscara para ocultar sus propias carencias. Lamentablemente, y por el estilo de vida que llevaba, el maestro Sade no tuvo un buen final. Como dije antes, perseguido por sus pensamientos y el modo en el que llevaba su vida, pisó varias veces la cárcel y muchas otras tantas instituciones de salud mental. Obviamente solo para tratar de apaciguar sus ideas, no por sufrir de ningún tipo de desorden psicológico, siendo que Sade gozó de mejor salud mental durante toda su vida que muchos de nosotros. Muere el 2 de diciembre de 1814, a la edad de 74 años en el Hospital Psiquiátrico de Sharrington, dejando detrás un legado de obras que, a pesar de ser censuradas en su época, perdurarían hasta nuestros días. Un gran hombre el buen maestro Sade, no por nada hasta un sustantivo se hizo con su nombre, el sadismo. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos y amados amigos. Espero que haya sido de su agrado este video y muchas gracias si se quedaron hasta el final. Espero verlos pronto de nuevo por aquí. Cuídense mucho y ya saben que los amo y siempre los amaré. Con todo mi corazón. Chau, chau.